La oficina nuestra, la de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í, tiene como objetivo contribuir a la evolución del pensamiento y lo está haciendo con unos discursos muy concretos en este momento, que principalmente son 3. El primero de ellos es el discurso de los derechos humanos, el otro con el que estamos trabajando es el papel de la religión en la sociedad y el último es con el motivo de esta jornada, ¿no? La gobernanza. Desde la Fundación Negal nos hemos querido sumar a esta iniciativa de la Comunidad Bahá'í de España de reunir a los más diversos agentes de la sociedad española en unas jornadas dedicadas a la gobernanza. Simplemente en nombre del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales darles la bienvenida a esta casa que seguramente muchos de ustedes no conocieran o que sea la primera vez que pisan. Es una casa peculiar, es una casa que tiene pues una ya dilatada tradición y que es muy conocida en sus ámbitos académicos, etcétera, y que se dedica exactamente a lo que su nombre expresa: estudios políticos y constitucionales. Por gobernanza nos referimos, por un lado, a la constatación de que existe una crisis en la sociedad actual. No una crisis como un problema grande, sino una crisis porque los modelos anteriores de organización social, económicos, de gobierno, incluso de valores, están en crisis, ¿no? Eso normalmente suele ser oportunidades positivas para el progreso, pero cuando un modelo social está en crisis permite que surjan alternativas novedosas, ¿no? Entonces el discurso de la gobernanza emerge en ese contexto, ¿no? En un contexto en el que la sociedad empieza a experimentar ciertas transformaciones. Los sociólogos hablan de la emergencia de una nueva realidad social que todavía no somos capaces de describir porque precisamente está surgiendo y nadie es capaz de hacer un diagnóstico exacto de la situación en la que vive en el momento histórico en el que está. Por eso es que siempre es con posterioridad cuando hablamos de las épocas, ¿no?, de la historia de la humanidad, pero casi todos concuerdan en que estamos en un periodo de transformación que pueden indicar el surgimiento de una nueva realidad social. Digamos que si planteamos desde ese marco y planteamos que parece que el sistema económico global, con todas sus traducciones hacia lo local que tienen, generan toda esta serie de problemáticas, parece evidente que nos tenemos que plantear un cambio de sistema económico, o por lo menos la introducción de modificaciones sustanciales en la teoría económica y en la forma de funcionar de la economía que permita generar un marco más propicio para generar una gobernanza, ¿no? Y como decía Umbral, y de alguna manera me siento también legitimado porque Sergio me ha invitado aquí, pues yo he venido aquí a hablar de mi libro, y si no hablo de mi libro, pues me voy, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera desde la economía solidaria se plantea un marco teórico que trata de poner a las personas, al desarrollo sostenible y la relocalización de la economía en el centro de las decisiones económicas, ¿vale? Para ello se inspira en una carta y sí aclarar que esta es una propuesta y que por supuesto no es la única propuesta de reconstruir la economía y que es una propuesta que tiene que estar en diálogo permanente con otras propuestas que plantean planteamientos similares o distintos, viendo de qué forma se puede incorporar lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Superar algunos prejuicios, algunos estereotipos que están inscritos en la cultura de la modernidad. Y esos estereotipos son fundamentalmente 2. Primero, situar a la religión del lado de la irracionalidad y de la alienación. Toda religión es irracional, toda religión desemboca en alienación. O sea, de alguna manera, ese abuso de la famosa afirmación de Marx, que está sacada de contexto, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Que es ese planteamiento pues, de los regímenes confesionalmente ateos, valga la redundancia, o sencillamente determinadas tendencias de la modernidad que creo que requieren revisar en el fondo esta separación entre espacio público y espacio privado. O considerar, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la religión pertenece al ámbito de la ignorancia, de la oscuridad, mientras que la modernidad se caracteriza por la luz, ¿no? El siglo de las luces, por la luminosidad. O considerar que todo lo que tiene que ver con la religión pertenece al ámbito privado
a la esfera de la conciencia y a los espacios religiosos. A mí me parece que ese elemento tiene que revisarse. En primer lugar, ese paso estaría constituido por superar dos condiciones. En primer lugar, el propio concepto patrimonial de cultura. Es decir, esta idea de que la cultura son bienes. Y que son bienes y que las ideas culturales se pueden tratar como si fueran edificios. Entonces, esto es algo que es necesario superar en algún momento, y especialmente cuando todos ya somos muy conscientes de que no podemos pensar actualmente, antes sí se hacía, pero ahora ya no se hace, no podemos pensar en el concepto de cultura sin pensar en diversidad cultural. Ya no pensamos solo en artistas, ya no pensamos solo en el cine o en la literatura o en las bibliotecas o en los museos, ya pensamos en la diversidad cultural y en otras formas de manifestaciones manifestaciones de la creatividad humana realmente. Y hay otro paso que debemos dar también para salir de este atolladero, que es el de superar las servidumbres de las industrias culturales. Los derechos fundamentales no pueden estar pendientes de que se gobierne con una determinada ideología o con otra. El derecho fundamental es una conquista humana y debe respetarse, y sobre todo algunos somos partidarios, y ya lo tenemos escrito hace muchos años, que tiene que haber no una política de gobierno, sino una política de Estado en relación al derecho fundamental de libertad religiosa. Y eso la Constitución acertó, y el Tribunal Constitucional también lo ha hecho, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con algunos movimientos a los lados, también ha sido capaz de organizarlo, donde ha dicho que básicamente aquí hay 4 principios, como la doctrina ha señalado hace muchos años, que tienen que regular el derecho fundamental de libertad religiosa. Y voy a ir muy rápido porque ya se ha hablado de ellos. Es decir, el de libertad, el de igualdad, el de laicidad, y yo añado laicidad positiva. Le costó varios años con ese al Tribunal Constitucional utilizar el término laicidad positiva, pero vino a decir que es una separación, pero no darse la espalda, sino darse la mano, de forma que las distintas realidades de la Administración, bien sea Administración General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local, pueda darse la mano con las confesiones religiosas para cooperar en aquellas materias que son de interés común. Ojo, para mí el interés común es el artículo 16 de libertad religiosa, con lo cual hay unas materias que no tienen por qué ser de interés común del Estado, pero sí de las confesiones religiosas, pero el Estado al menos tiene que escuchar a las confesiones religiosas para ver dónde puede cooperar. En definitiva, la cosa pública o el servicio público es la defensa de la dignidad humana. O sea, lo subrayo bien, la defensa de la dignidad humana. Y al final es el mínimo de bienes o condiciones que una sociedad debe garantizar para que una persona se comprenda como miembro cooperante de una sociedad. Y al final, ahí resumo a qué se tiene que dedicar uno cuando se dedica a la política, se dedica a la cosa pública, al servicio público en su conjunto. Pues en definitiva a la defensa de la dignidad humana con todo lo que ello lleva. Y todo eso, pues en un mundo, como bien habéis comentado durante la mañana, pues realmente complejo. O sea, una sociedad compleja, una sociedad múltiple en todas sus vertientes, desde el punto de vista identitario, lingüístico, religioso. Y al final ahí nos toca jugar, en ese tablero nos toca jugar. Hasta hace 10, 20, 30, 50 o 100 años no era esto así. Al final estaba el Estado-Nación, que era el padre protector de la criatura, y por tanto, pues al final, a partir de ahí se establecía el marco de juego, que era un marco de juego más o menos previsible. Hoy en día no es así. O sea, hoy en día, al final, tenemos que sabernos adaptarnos a la incertidumbre y saber vivir y convivir con la incertidumbre, de no saber lo que nos viene. India es un país que acoge a la mayoría de las religiones del mundo, a hindúes, a musulmanes, a sikhs, judíos, cristianos, Bahá'í, en fin, un número incontable de religiones, de creencias, de lenguas, tiene más de 24 lenguas oficiales, y un país de una enorme complejidad. No obstante, hay similitudes, por lo que he estado escuchando ahora, los problemas de la sociedad civil india y el malestar que hay coincide en muchos casos en los que estamos viviendo aquí. También un sentimiento de crisis política, de desencanto con la clase gobernante, crisis económica distinta, porque es un país que tiene un crecimiento del 5%, y bueno, pues y aún así hay una crisis porque han pasado del 10% al 5% en los últimos 2 años. Y voy a hablar de
gobernanza en India en clave de las últimas elecciones que se han realizado y que han salido resultados hace unos días. Y lo haré por dos motivos. Primero, por las consecuencias que han tenido estas elecciones. Han sido unas elecciones que han tenido una enorme cobertura e interés mundial. Han sido las elecciones con mayor participación de la historia de la India y han sido las mayores elecciones de la historia de la humanidad. India es un país con 1.200 millones de habitantes. Cada año incorpora unos 100 millones de votantes nuevos y, bueno, pues da unas dimensiones extraordinarias. Decía que el ser humano es el único ser vivo que está entre las bestias y los dioses. Las bestias jamás se harán pregunta alguna. Y los dioses tampoco tienen que hacérsela porque lo saben todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto menos nos preguntemos las cosas y nos dejemos llevar por el sistema sin más, nos acercaremos a las bestias. Cuantas más preguntas nos formulemos, más nos acercaremos a los dioses. Sin embargo, los posmodernos, ¿qué es lo que ocurre con tanta abundancia de discursos? Pues claro, el síndrome Kodak. No sé si se acordarán, ya hoy en día con los móviles, como viene incorporada la cámara, pues es más difícil, ¿no? Pero antes sí era una compañía muy conocida de cámaras fotográficas y su lema era: usted apriete el botón que nosotros hacemos el resto. ¿No? Pues ese es el problema, que si simplemente nos dejamos llevar por el sistema, pues claro, nos estaremos perdiendo algo tan básico como tomar conciencia de quiénes somos nosotros y sobre todo pues de nuestro medio, tanto social como natural.